Muy buenas tardes. Nuevamente tenemos el gusto de estar en Café Besania con Jacques Sagot, escritor, pianista, diplomático, un gran ser humano, una gran persona. Y hoy en especial damos gracias y, y por por nuestros lectores que nos han pedido que hablemos Ujú, nuevamente de Balada Clandestina, ujú. que ha llegado a los corazones de nuestros lectores, Jack. Sin duda, Faustino, sin duda. Buenas tardes, Jack. Buenas tardes, querido amigo. Por cierto, el placer es, como decía antes en el campo, el placer es para yo. Eso. El gusto es para yo de Sí, estar aquí con sí, vos. Sí, ha habido una reacción pública considerable ante sí, el libro Balada Clandestina. sí, Hemos hablado ya de ese libro varias veces, sí, pero es ese curioso libro porque es una novela que al mismo tiempo es un cuentario, sí, como decíamos la vez pasada, sí, ¿verdad? sí, Es muy episódico, sí, se pueden extraer sí, cuentitos. Ese libro es infinito, Faustino. sí, Ese libro es sí, infinito. Se podría hacer un curso sobre él, sobre solo ese cierto, libro, cierto. seminarios, congresos, todo lo que fuera, Ujú, ujú. porque es un pedazo de vida, de tu vida, un pedazo, un jirón sangrante de tu vida, ¿verdad? Sí, Es un sí, libro, por supuesto, profundamente autobiográfico y es un libro que también opera como un texto de denuncia contra lo que era la Costa Rica de tu infancia y de sí, tu juventud y que en gran medida sigue siéndolo. claro, Si claro. es que no peor, atención, ¿verdad? En Yo años creo que recientes ha habido sí, un deterioro todavía mayor. Pero esa novela vos te la sacaste de las entrañas. totalmente Es tu visceral. vida. Y Sí. tu vida realmente, Faustino, ¿cuándo fue publicada Balada? Fue en el 2011 2011 y ganó el Aquileo, y, ¿verdad? y ganó el Aquileo ese año, Y sí. lo declararon lectura de interés. De interés cultural, sí. Eso. Bueno, evidentemente, tenía que Claro, serlo, claro, ¿verdad? claro. Yo siento realmente, amigos, que Balada Clandestina es una de las mejores novelas que se han escrito en este país, a la altura de cualquiera que ustedes quieran mencionar. Evidentemente, no es un texto para todos los estómagos, Ujú, porque es muy ujú. duro, Sí, es muy es fuerte. tremendamente Sí, duro, muy hermano, fuerte. es tremendo, ¿verdad? Sí, Estremecedor. sí, Sí, la gente no se imagina el pozo de dolor que hay en esa novela. sí, Pero también es una novela que el mero hecho de que la hayas escrito y sí. tan bellamente es un triunfo implícito sobre Claro, todo ese dolor. claro, Si no claro. sucumbiste a ese dolor, Sí, no te sí, venció, te hirió y te dolerá hasta el final claro, de tus días, claro, claro. pero lo transformaste en Sí, literatura de sí, primerísima línea, como sí, buen alquimista, que todos los escritores son eso, todos los artistas son eso. sí, La vida les da un montón de fango por un lado, ellos producen oro sí. por el otro, somos alquimistas. Eh, Contanos de la génesis de la balada clandestina. ¿Cuándo te nació la idea de que tenías que escribir ese libro? Bueno, ¿Qué edad tenías cuando lo escribiste? lo terminé como lo terminé casi a los 50 años de Ujú. edad, porque tenía una serie de inquietudes desde joven para escribir algo realmente testimonial, Ujú. pero siempre me esperé al tiempo de, quería esperarme a una madurez Ujú. personal, emocional, sobre todo emocional, porque si no hubiera sido un otro libro, Ujú. hubiera sido un libro, hubiese sido un libro de resentimientos, Claro, de violencia, sí, de, de bilis de, y de una, hiel. de una cosa nada agradable. Sí, Esa madurez, llegar ya casi a los 50 y estarle dando vueltas, el libro tuvo un proceso de unos 5 años, ¿verdad? De estarle dando vueltas. Y al final ya me decidí, pero con con un síntoma casi que poético, sí, ¿verdad? claro. Para que no se sintiera Balada Clandestina, un libro, eh, lo que dije hace un rato, un libro casi que terrorista, Sí, 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 ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo presentar una sociedad enferma nuestra, Ujú, política y social? ujú.
política en el sentido de cómo presentar a instituciones que no ayudaron a la infancia de la época, como el PANI, cómo no ayudó el Ministerio de Trabajo en la La juventud. Defensoría de los Habitantes. Mira, tantas instituciones, cómo presentarlo de una manera que supiéramos, que el lector supiera que eran esas instituciones sin dar el nombre, Sí, sin ser puntual en el nombre de la institución. sí, sí. Pero hiciste muy bien porque te diste tiempo. Te Sí, diste sí, tiempo de sí, elaborar tu duelo, de sí, digerir sí, ese tremendo cúmulo de tragedia que hay sí, y de sí. maltrato, de modo que no te saliera un libro venganza. Eso era Exactamente, lo que había que evitar. exactamente. Como Rambo, Sí, digamos. sí, sí. No, no. O como cualquiera de Sí, estos sí, cualquiera personajes de esos ¿verdad? brutales que los gringos nos tienen acostumbrados a eso con sus Sí, libros. sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un libro, Francotirador, donde actúa Robert De Niro y otras grandes estrellas. Ese libro tiene una violencia Sí, tan dura que, bueno, por eso los gringos hacen esas películas y tienen éxito. sí, Nosotros, los latinoamericanos, como no tenemos el cine a la mano y como manejamos otros discursos, entonces, ¿cómo presentarlo de esa manera? sí. Era muy importante que vos tomaras cierta saludable distancia de tu Exactamente, propio claro, dolor, claro, claro. porque si no te hubiera salido una enorme vendetta Uy, literaria, sí, una sí, sí, factura enorme contra la sociedad, sí, y no sí. se trataba de eso. No, Eso no, hubiera para nada. debilitado el libro. Sí, la gente lo vería muy raro, lo haría a un lado, Sí, lo vería a un lado. Este, dichosamente me tomé el tiempo, nada me urgía, y como sé que era digamos, yo te lo he dicho a vos, al final me quedé en esta vida como un testimonio, para dar ujú, un testimonio ujú, de vida, porque no soy solo yo, detrás de mí o al lado mío hubo una serie de niños y niñas, ujú, ¿verdad?, que tuvieron igual o más mala suerte a nivel físico y psicológico, ujú. otros un poquito menos. Los que menos tuvimos fueron los chiquillos moquientos, Sí, sí, débiles, sí, 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 flacuchos, sí, sí, sí. feos. Pues yo era un chiquillo feo, ¿eh? Ya de grande me hice guapo. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, te lo digo, en la soda palas La famosa soda la famosa Palas. soda palas, que era una captura de chiquillos, lo digo de corazón, siempre me dejaban por fuera. O sea, nunca me llevaban a pasear. Pero ¿cuál era ese paseo, Jack? El paseo era que habían dos tipos ahí que recogían chiquillos, los subían a una microbús y se los llevaban a unas fiestas ocultas Ajá. con sacerdotes Cielo santo. allá en los Altos de Heredia. Y entonces, este, bueno, y bendecidos, por otro lado, Sí, por el monseñor de la época, sí, ahí frente al Parque Central, ¿verdad? sí. Entonces, a mí y a otros nos dejaron por fuera. Y estaba el monseñor de la época y estaba el presidente de la república de la Sí, época sí, y sí, otros sí, expresidentes y figuras públicas importantes. No vamos a mencionar nombres aquí, sí, sí, pero, sí, pero, pero cuán siniestro, ¿verdad? Cuán siniestro. La Soda sí, Palas, eh, que es un lugar, ¿verdad? Emblemático de sí, Costa Rica, sí, sí, incógnito. la mejor paella, La mejor, vendían la sí, mejor sí, sí, paella sí, sí. de San José. Eh, yo fui 1000 veces a la Soda Palas. Si uno iba al cine Palas, pasaba Sí, después a la pasaba Soda ahí, Palas, sí, sí, ¿verdad? sí, O al cine Raventós, hasta sí, que se quemó, ¿verdad? Que se claro. incendió y que soy el Mélico Salazar. Eh, yo fui 1000 veces sin sospechar jamás que ahí estuvieran siendo escenificadas cosas tan siniestras, Sí, tan sí, torvas, querido amigo. sí, sí. Sí, es impresionante. Vos sabes que es que hoy día las cosas se manejan no diferentes. O sea, lo que dijiste en un principio, es peor hoy día,
pero las redes sociales han colaborado en Ajá, alguna medida y la gente se cuida más. O sea, los pedófilos y ciertos sujetos, ¿cómo se llama? Pervertidos, sí, se cuidan más porque saben que hay cámaras, que hay claro, claro. micrófonos. En ese entonces no había nada, Jack. Ellos pueden ser lo pervertidos que quieran, Claro, pero que no perviertan a los claro, jóvenes y a no, los niños. son Eso es el cosas problema, diferentes, claro. ¿verdad? Es terrible. Eso es escalofriante, Faustino, es escalofriante. Yo creía que había tenido una niñez y una infancia difícil hasta que leí tu libro. Ahí me Sí, di cuenta que sí, he sido un privilegiado y un bendecido, más sí, bien, claro, ¿verdad? He claro. tenido mis problemas con la salud, que la gente conoce, pero no, no, nunca tuve que lidiar con seres humanos tan depravados Sí, sí, y tan malvados como vos. Nunca fui abusado sexualmente, nunca fui mercadeado, ¿verdad? sí, qué duro. También porque era un chiquillo muy feo, ¿verdad? No, Es no, hasta no, ahora que me no. dice guapo, ya como dirías vos, para devolverte Muy bueno, muy bueno. Ay, el problema es que ahora ya no se nos arrima nadie, ¿verdad? Sí, ya es por la edad y por la falta de plata. Bueno, entonces, Perdón, quiero hacer un dale. paréntesis porque vos sí fuiste un niño privilegiado con dos padres maravillosos Sí, y bueno, y tuviste ve qué curioso, fuiste al Franco costarricense, sí, que está en el Paseo Colón. Paseo Colón, Yo fui a la Juan Rafael Mora, que estaba a 100 metros por ahí, cerca. sí, 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 Y sin un embargo, poquito más hacia el oeste claro, sí, y hacia el norte, hacia el poquitito ahí, norte, sí, 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 sí. 25 metros. Recuerdo muy bien esta escuela, estuve Claro, muchas veces ahí, sí. Lo curioso y lo simpático, digamos, es que estuvimos cerca, pero los núcleos familiares eran muy diferentes, ¿verdad? Eso yo lo entiendo perfectamente. bueno, yo tuve un núcleo familiar. Claro, Es que vos claro. no tuviste núcleo No, no, familiar. no, no fue. Fue un estallido. Sí, Perdiste a tu mamá sí, sí, 2 horas después de que te dio a luz, sí, sí, ¿verdad? Tu sí, papá se hizo un chorro de humo. sí, sí, Fuiste, qué sé yo, delegado en manos de una cruel, sí, crudelísima, sí, despiadada sí, tía mala, como la sí, llamás vos, sí, ¿verdad? sí, Que prostituía a los niños que tenía sí, bajo sí, su sí. cargo. Era Eso una no era, proxeneta, era una pimp. eso no era una familia. Yo siempre lo he dicho y lo he reconocido. Eso era un basurero humano. Sí. Es feo decirlo, No, pero no, esa es la no, no, es lo verdad. que es, es lo que es. Es lo que es. Tenías 2 hermanitas adoptivas, ¿verdad? Sí, ahí en esa casa hubo varios niños y niñas que transcurrían con el tiempo. O sea, estaban 2, 3 años o un año o 6 meses y se iban. Hubo dos hermanitas pequeñas, Sí. esas son menores, como 5 años. Una es Ajá. una negrita. Yo me acuerdo perfectamente cuando la llevaron. Sí. Era como un chocolatito. Sí, ¿Ah? sí, 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 sí. La señora era, bueno, ella trabajaba de prostituta, como prostituta, y dejaba a la niña ahí cuidando y ella se iba Como una hasta guardería. como una guardería. Y la otra niña, era también hija de una muchacha que trabajaba en una fábrica cerca ahí. Y bueno, ahí crecimos los tres, pero antes de ella, mayores que yo, hubo otras niñas que bueno, fueron parte de ese basurero humano. Vos viste cuando las mandaban a la calle, ¿verdad? Bueno, A traer denarios para las finanzas domésticas a sí, expensas de su cuerpo, sí, vendiendo su cuerpo. sí. El tema ahí, yo me acuerdo perfectamente con esas niñas mayores que yo, porque yo podía tener tal vez 10 años y esas niñas eran un poquito más grandes. Sí. Y como esta señora vendía almuerzos Ajá, a policías, le vendía almuerzos a empleados del gobierno, porque estábamos en pleno Barrio México, a claro. 300 metros del Paseo Colón, y ahí mismo esas casas eran como cuarterías. Ajá. Entonces la misma mujer esta, la misma tía mala,
que sí doy el nombre completo, que se llamaba María Rosa Cordero Ureña. Sí. Esta señora Describirla físicamente, Faustinito, era una para que mujer, nuestros se formen puedan visualizarla. era una mujer fea, gorda, sin dientes, fea, una mujer fea. Se reía como una bruja, practicaba la brujería, eh, hacía cosas horribles. Después, Estaba metida en santería, sí, vudú, en todo ese sí, tipo de cosas. claro, claro, claro. Ella estaba metida en lo peor de lo peor. Y todo esto en Barrio México. En Barrio México y en Barrio Cuba, ella tenía unos conectes con unos santeros o brujos Ajá, donde se pasaban eh, parte del producto, ajá, que eran unos vasitos de Gerber, yo no ajá, sé si existen, con cochinadas adentro sí. para hacer entierros en el Vargas Calvo, en el Para hacer cementerio. pasguas, que llamaban un pasguas, Sí, que te enterraban una, ¿verdad? enterraban las cosas así Sí, cerca de sí, los sí. muertos. Y ve qué curioso, nosotros los chiquillos de entonces, bueno, ahí teníamos que ir a enterrar eso. Veíamos cómo lo hacían, entonces había que ir a enterrar. Luego nosotros nos quedábamos ahí en el cementerio. ¿Qué lograban? Enterrar un frasquito de Gerber Era lleno de para, cochinadas al lado de la tumba de un muerto. era para amarrar parejas. O sea, eh, si el hombre se, si el hombre se portaba mal, para que le fuera fiel a la mujer, para Ajá, que no se le fuera. ajá, O sea, por los males de amores. Ve vos. O sea, si alguien llegaba y decía, no, es que la mujer se me quiere ir, taca, taca, entonces le hacían un trabajo. ajá, O llegaba una mujer y decía, es que mi marido anda con fulana y sutana y la vecina y la de aquí y la de allá. Entonces conseguían o ropa de interior ah, o pelos, sí, sí. pelos de la vulva o pelos, no sé, y hacían unas carajaditas ahí raras. Y iba todo al vaso de Gerber. ¿Te Ajá. acuerdas que esas eran Sí, sí. unas tapas Sí, 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 totalmente sí, 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 herméticas? sí, sí, sí. Bueno, Cuando uno los abría, sonaba. ¡Puc! y se levantaba un Sí, poquito sí, la sí, latita. sí, Era sí. delicioso el Herbert. Ah, no, eso, no, Existe no. todavía el Herbert. No sé, vos sabes. Pero si yo veo un Gerber, me lo Ah, compro no, no, claro, claro, y me lo claro. como en la Sí, casa. sí, sí, sí. Yo no tengo problemas. Y la famosa cara del chiquito Herbert, que se hizo Sí, universal. Que el chiquito gordito, sí, cachetoncito, era ¿verdad? una mujer. Era una Hace chiquita. poco murió, creo que de 103 años murió esa señora. De vos, qué divertido. Era una niña divina. ¿Ah? Sí, Esa, veos, esa fue bonita, jovencita y ya vieja fue otra sí, eso cosa. fue así. Fue al revés de nosotros. Faustinito, cuando te abocaste a escribir todo, ¿cuánto te tomó escribir balada clandestina? Bueno, podría decirte que tal vez ya sentado en la mesa, porque lo escribí en una mesa, aquellas mesas de madera, esas mesas viejas que tienen que tienen que son hechas con 3 reglas, Ajá, sí, sí. ¿verdad? Creo que me pudo haber tardado unos, ya en firme, 3 años. 3 años. Pero Sí, 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 sí. es un libro que está escrito con un respaldo Ajá. de 40 Claro, años, claro, claro. porque el escritor no, cuando vos que sos escritor lo sabes muy bien, te sentás a escribir, está la memoria Claro. de joven. Ujú, Cuando te sentás al piano, ujú. y son 40 años de que has estudiado Más, los grandes, 55. bueno, los En mi grandes caso. clásicos y demás. Sí, 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 sí. Yo creo que contar el tiempo en el momento en que vos te sentás a tocar el piano, uno como lector o como espectador debe tomar en cuenta esos 40 años. Y mi pregunta es esta, hermanito. Esos 3 años que duró la redacción del libro, Sí, eh, ¿no te dolió escribirlo? Porque tuviste que reescenificar, ¿verdad? Que sí, sí, remontar a sí, las tablas todo esa sí, saga tan sí, dolorosa de tu vida. sí. No te hizo daño escribirlo, no te... Yo no,
no puedo decirte eso, pero volver a recorrer el mercado Borbón al lado atrás, Sí, te puedo decir que sí me sacó las lágrimas porque llegábamos a unos canastos. ¿Te sí, acuerdas de aquellas canastas de verduras? sí, 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 sí. Habían algunos verduleros del mercado Borbón que echaban ahí lo que ya no querían o lo que ya no era para el público. Ujú. Y nosotros recogíamos eso y lo llevábamos a la casa para hacer la sopa o hacer comida. Porque nos decían, o trabaja si quiere comer, pero escuela aquí no hay. A los 11 años de edad, en la Juan Rafael Mora, yo llegué a despedirme de los compañeritos, que eso me dolió enormemente, ¿verdad? Aunque la infancia siempre sea ingrata y entre los niños haya un comportamiento no glamoroso, Ujú, no bonito, porque aquí el pecado, Jack, de un niño es no solo ser pobre, ujú. lo más grave de un niño pobre es ser huérfano, Sí, porque recuerdo, es que esas son las cosas que uno no tiene 2, 3 años para escribir. Hay un eco en mi cabeza cuando uno de los compañeros, algunas actitudes que me decía, pero si usted no tiene quien lo defienda. ujú. Entonces, cuando te dicen eso y uno es indefenso, no hay nada que hacer. Y los niños pueden ser tan crueles, ¿verdad? Sí, Me estás sí. hablando de los 11 años, estarías en sexto grado de primaria, No, no, es que yo llegué hasta quinto grado de la quinto escuela. grado. Y después hubo algo que a mí me interesaba mucho, era estudiar, era leer, Sí, curiosamente. Saqué la escuela de noche en la República de Argentina, la escuela, y después el colegio también de noche. claro. Pero lo que te quiero decir con la injusticia infantil, que, bueno, no podemos culpar de todo a los No, niños no. por ese mal No, comportamiento con otros niños. Freud, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, describía a los niños como criaturas perversas de manera polimorfa, Sí, sí, o sí, perversas de manera polimorfa, sí, es decir, perversos de manera poliédrica, de mil diferentes maneras perversos. Freud fue uno de los responsables de la nueva concepción del niño como sí, ser deseante, sí, concupiscente, sí, salaz, ¿verdad? sí, Altamente erotizado y sexualizado, capaz de deseos intensos, sí, capaz de maldad, capaz sí, de malignidad, capaz de crueldad. sí, Y a Freud le costó muy caro eso, ¿verdad? claro, Casi lo crucifican, porque todavía Freud escribía esto a principios del siglo XX. Era una época en la que del niño se tenía una imagen pastoril, sí, idílica, sí, eran chiquitos de Disneylandia, eran sí, angelitos, sí, todos éramos sí. angelitos, pero el niño es tremendamente cruel, Es malo, yo ¿verdad? creo que los niños en ese momento, por ejemplo, había un niño de la escuela que ahí anda, yo lo veo y no guardo ningún resentimiento porque aprendí no solamente a perdonar, sino a amar. Sí, Eh, el tema de los niños es muy delicado, hay que tener mucho cuidado. Pero había un niño que también es escritor, es como un amigo común tal vez, y llevaba unos sándwiches muy ricos, sí. con unos sándwiches de pollo, con un aroma, y me hacía, ¿quiere? Así, qué cabrón muchacho. Bueno, pero yo no guardo resentimiento de eso. Me dolió mucho cuando estuve escribiendo sobre el tema, este, porque duele, No, no, duele, claro, por y eso supuesto. duele a cualquier edad, Sí, 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 pero hay que entender también sí. esa otra parte. Vos podés decir, Faustinito, en tu corazón, te estoy haciendo preguntas muy No, íntimas, no, no, dale, pero dale. es que son las más No, 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 interesantes. ya yo estoy en la fila del bus para ir a tocarle la lira a San Pedro. Mejor que te pongan un piano Steinway, pedí que te soliciten un piano. Bueno, ese que me lo pongan a mí. No, el piano va con vos, sí. De, vos podés decir en tu fuero interno
desde los estratos más hondos de tu alma, vos podés decir que hayas perdonado a la vieja desdentada, a la tía mala que tan atrozmente te trató, que prostituyó a sus otras hijas adoptivas. Puedes decir que no sentís ningún, estás por encima ya del resentimiento y del odio. Sí, sí, te lo voy a decir que sí, por lo siguiente. Te va a sonar extraño esto. Cuando empezaron a nacer mis hijas, Ajá. mis hijos, yo he sido una persona eh, incómoda tal vez, donde me empiezan a hacer problemas y yo me alejo. Ajá. Bueno, yo tengo hijos con diferentes mujeres Sí. que cuando vivíamos juntados o casados y se me venían esos problemas, hubo algo en mi cabeza que me remontaba a mi pasado, entonces me alejaba y me iba. Claro, claro. Entonces, claro, ahí venían otra clase de problemas, las separaciones, los divorcios, pero no me importaba porque yo vi, te lo digo así de corazón, sin ningún temor a nada, crecer en una familia donde había una violencia, donde llegaba el hombre del trabajo, tal vez de la construcción, y le hacía un reclamo a la mujer, se armaba aquella bronca y se daban de golpes. ¿Viste todo eso? Sí, 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 pero si ese es un basurero humano, Jack, y lo digo así, bien, bien. O sea, eso era un basurero humano donde la gente se agarraba a huevazos, a golpes. Eh, Los guardas, los policías, los, los los, guardas los rurales llegaban a almorzar a la llegaban a casa almorzar a la casa y terminaban refocilándose con las chiquillas, con las ¿verdad? qué horror, qué horror. Pero ya esas cosas a mí me ayudaron en alguna medida a huir de los problemas. Ajá. Porque si no hubiera sido un hombre ultra resentido, andaría armado y con el mínimo que me hagan daría un balazo. Eh, eh, Tal vez en algún momento soñaba con tener una arma como la de Schwarzenegger, Sí, sí. que es un láser que donde disparaba desaparecía la persona, Sí, sí, sí. pero no. O sea, para mí es más importante rendir un testimonio, Ajá. con, que ese fue el resultado final con Balada Clandestina, que es un libro que ha ayudado a muchas personas Uh-huh. y a algunos jóvenes les ha ayudado porque he recibido los mensajes, Claro. alguna que otra llamada al respecto, que ha ayudado a ser mejores, a perdonar. Es que hay que perdonar, ya que uno no puede vivir con ese resentimiento siempre, porque todos estamos de paso. Ya ves, se murió esa vieja mala, 15 días, según me contó, En una pavorosa agonía. en una pavorosa agonía espantosa. Ya no está. Hay otras viejas malas que entregan. Mira, Jack, en este momento aquí hay mujeres que entregan a sus hijas. El PANI no funciona. He visto, Eso no, todo el mundo sabe. todos lo El PANI sabemos. es una de las instituciones más inoperantes del país. Lo ha sido ya durante muchos años. Y esto es una crítica que tenemos que hacer. Y lo hacemos con intención salutífera, con la mejor de las intenciones. El PANI no está dando abasto. Sí, la cantidad de niños abusados, violados, Sí, golpeados, sí, sí, ¿verdad? sí. Vapuleados que hay es enorme. Hay una enorme cantidad de violencia Sí, doméstica en nuestro sí, país. sí, Y el PANI no, simplemente no da abasto. sí, No sé sí. si le falta personal, recursos, programas, dirección, liderazgo. No tiene presencia en la sociedad. Bueno, te voy a decir algo muy delicado, Jack. De mi juventud, recuerdo perfectamente que algunos niños desaparecían, Sí. ¿verdad? O sea, salían del país. ¿Cómo salían? No salían por mar, salían por avión. ¿Cómo salían por avión? Habían cómplices. La negociación de comprar y vender niños. Tráfico de niños. Tráfico de niños. Sí. Y te lo digo porque muchos años después, y eso es muy curioso,
que han vuelto adultos al país en busca de su familia. Sí. Y su familia creían que habían desaparecido cuando ellos saben muy bien que la misma madre Los los vendió. había vendido. Sí, sí, atroz. ¿Ah? Atroz, atroz. Ese es un problema político déjame decirte que desde los 60. Tú sabes que cuando se habla, por ejemplo, del racismo, de la esclavitud, para ser más concreto, Sí, de la sí. esclavitud, que es la cosa más abyecta No, 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 que hay en el mundo, claro, es la negación de todas las libertades, sí, es la instrumentalización del ser humano convertido en objeto, en sí, instrumento para beneficio de algo más, sí, alguien más. Cuando Emmanuel Kant, en su moral de las costumbres, su metafísica de la moral, decía que el principio de toda moral era este: cada ser humano era un fin en sí mismo, no un medio para que otros ok, alcanzaran sus ok. metas, sino en un fin en sí mismo. Bueno, la esclavitud es la negación de eso, por supuesto. Ujú. Esto de las malas madres que venden a sus hijos, poca gente sabe que ese continente tan dolido que es África, no solamente eran los esclavistas que llevaban Sí, sí, a raptar negros para llevarlos a las sí, plantaciones del sí, sur o al Caribe, no. Países como Senegal vendían a sus ciudadanos negros, claro, lucraban con sus ciudadanos, claro, los mercadeaban, claro, los vendían. La madre África vendía a sus hijos sí, a todos los lugares donde había esclavitud. claro, ¿Te das cuenta? Es una traición, pero profundísima. No solamente porque es muy fácil, ¿verdad? Poner África como el continente casto, sí, virginal, y sí, los occidentales sí, son perversos y sí, satánicos. Sí, los esclavistas eran monstruos, pero África fue la peor de las madres. Benín, sí, Ruanda, sí, Nigeria, Senegal, sí, vendían a sus negros sí, para que los llevaran en cadenas, en sí, barcos hasta sí, los Estados Unidos. ¿Te sí. imaginas el horror que es eso? Después de ese comercio de hombres negros, vino el comercio de un alemán que se hizo una película. eh, este hombre traía mujeres, una cantidad enorme de mujeres negras, directo a Brasil. Sí, Por eso es que el brasileño es bellísimo, ¿ah? sí, Una piel y unos ojos sí, claros, sí. etcétera. Pero es la cuestión, la genética esa de la negra con el blanco brasileño. Sí, Y, y ahí los vendían. bueno, los mulatos serían el hibridaje del indio con el negro. Eso te da un mulato. Sí, El sí. negro con el blanco te da un criollo, un creol, Bueno, ¿verdad? digamos un criollo. Pero esa combinación de las negras traídas a Brasil, las vendían como vender Con papas papas, sí, 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 sí. o como cualquier cosa. Y entonces esas negras iban a trabajar a las casas y eran esclavas no solamente de las casas, sino sexuales. Así, claro. Y eran totalmente violentadas y parían hijos y hijos. Y esa es la nueva, digamos, la nueva generación brasileña, ¿verdad? De la época. Hay testimonios sobre el tema. ¿Cómo cuesta, Faustino? ¿Cómo cuesta alentar un poquillo de fe siquiera en ese animal enfermo que es el ser humano? Sí, ¿Cómo sí, cuesta tener fe sí, en la especie humana cuando uno se entera de estas cosas? sí, 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 Yo trato de recobrar mi fe y me digo, bueno, pero ese mismo animal perverso hizo la Capilla Sixtina, hizo la Novena sí, Sinfonía, la Misa Solemne, escribió el Quijote, hizo el Partenón, las sí, catedrales góticas claro. francesas, pero no me funciona, eso no me funciona ya. Sí, sí, Ese método, ese algoritmo para reconciliarme con la sí. especie humana no me funciona. Lo siguiente no justifica, pero cómo hay que tener cuidado con esa violencia de muchos individuos psicópatas. Claro. O sea, hay todo un grupo grande de psicópatas, de enfermos, asesinos Uh-huh, seriales. Esa es la raíz, Jack. uh-huh.
Sí, ahí están, andan como Pedro por su casa, Sí, sí, sueltos y totalmente. libres, ¿verdad? Sí, totalmente. Cometiendo sus gollerías atroces. Bueno, entonces tuviste una, no madre, una cuidadora, la tía mala, Sí, sí, que te maltrató, te pegó sí, físicamente, ¿verdad? Te sí. maltrató. Sí, era muy cruel porque a mí me desnudaban, me daban una paliza y me metían en un baño frío, esos baños esos baños horribles, fríos, Sí, 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 fríos, sí, sí. que era solo el sanitario y una ducha y eso, vieras que yo tenía pesadillas todavía a los 30 y resto de años, estando yo casado, no sé con cuál mujer, gracias a Dios, no me acuerdo cuál. Y entonces yo me despertaba a medianoche, con 30 y resto de años, me despertaba a medianoche empapado en sudor y la mujer me decía, ¿qué le pasa? Ya, tranquilo. Y me daba agua y tal. Que a la fecha yo duermo con un tarro de agua ahí a la Sí, par. claro, claro. Y eran las pesadillas, no siempre todo lo contaba porque sonaba así como a fantasía, no sé, Sí, sonaba algo rarísimo. sí, sí, sí. Pero todavía a los 30 y resto, yo creo que a partir del momento en que esa mujer se murió, la tía mala se murió, como que yo descansé mucho. Claro, Y hay otras personas que me lo dijeron claro, también, lo comprendo, que lo comprendo. habían descansado Sí, de esa mala sombra. sí, de ese fantasma. Sí, porque eso te persigue, eso te persigue. Sí, Los pasos, vivíamos en esas casas de Barrio México, que eran casas en un callejón, eran esas casas casi cuarterías, sí. pero el pasadizo era un pasadizo largo, que desde la puerta principal al fondo se veía el patio. Ajá. Entonces, el piso era de madera. Con ratas que Oh, pululaban, me ni me decís. digas. Y bichos, y cucarachas y Sí, sí. tal. Entonces, esos pasos que daban ahí, el paso de los mayores era un paso pesado, Sí. ¿verdad? Y eso se quedó en la cabeza de varios de nosotros. Los pasos de los torturadores. Digamos de la tía mala y Sí. esos otros tipos cuando iban para el cuarto a violar a las chiquillas mayores A que ver, yo. eran policías, algunos de ellos, Por lo ¿verdad? general eran de la Guardia Rural, que Ajá. en ese entonces era la fuerza pública, eran guardias de la rural, que eran guardas, incluso habían dos de ellos que recuerdo perfectamente, estaban eh, localizados en la penitenciaría central. Luego, cuando la segunda o tercera camada de niños que llegaron, la negrita, ¿verdad? Que Sí. yo quiero mucho, todavía está con vida, conversamos de vez en cuando vía teléfono. Este, esa era hija de un policía de la PM, policía militar, era un negro grandote, fuerte, Ujú. grande. Llegó varias veces a la casa a visitar a la niña y ya después no volvió ni uno ni otro. Pero bueno, eso es parte de la historia. ¿Las niñas tenían qué edades? Eran menores que yo. Cuando ellas llegaron, yo podía tener 5 o 6 años. Oh, come on. Eran chiquitos así, Eran chiquitas de pequeñitos. 4 años. No, niñas de recién Ok, nacidas. sí, pero cuando se produjeron esos abusos sexuales, Bueno, ya eran menores de edad, sin duda. sí, pero ellas no, en honor a la verdad, esas dos no pasaron eso porque la niña blanca era hija de una mujer que trabajaba y las cuidaba mucho, Ajá, porque ella sabía lo que era la tía mala. Entonces ella sobreprotegió esas niñas. ajá. Y esas niñas no pasaron, esas dos niñas en especial, no pasaron esa tortura. Ajá. La pasamos a partir de mí hacia arriba. Hacia arriba, sí. Sí, sí. Dos muchachas, hablas vos. De Sí, las sí. grandes. Pero grandes, pero no tenían 18 años. Eran, No. Yo tenía 10 años y ellas podían tener 15. 14, Sí, sí, 15. eran menores. Eran Eran menores. menores de edad, Jack, Entonces, por por favor. toda la palabra que salta por todas partes en tu libro es traición.
porque esos guardias rurales son servidores públicos Sí, claro, y por son, supuesto. su función es hacer de socorristas, Sí, de sí, rescatistas, de ciudadanos sí, que están en situaciones de dolor, ¿verdad? sí. Y traicionaron todos sus juramentos, Todo, votos, todo, todo. misión, vocación, todo, para ir a violar a dos niñas menores de edad una y otra vez, porque eran clientes, Es eran que recurrentes. se les daba el almuerzo y la extra que ganaba la tía mala Sí, era la plata que le daban por las chiquillas. sí, Eran dos, tres chiquillas, me acuerdo, mayores que yo. ajá. Y las chiquitas tenían que hacer de todo ahí. Ay, es espeluznante. El vecindario nunca percibió nada, o lo percibió y se hizo de Mira, la vista gorda, mira, porque eran casitas contiguas. sí, claro, eran ¿Verdad? casas de madera Mucha gente horribles. tendría que haber sabido lo que sucedía ahí, el infierno que había ahí. Nadie Acordate, socorrió, nadie llamó, nadie intervino. es que cuando, Otro caso de traición, ¿verdad? cuando, cuando eso pasa en un barrio de estos o en un callejón de esos, callejón sin salida de estos, todos tienen que ver con la misma estructura de vida. Sí, De una u otra manera hay una complicidad sí, claro. intrínseca en todo sentido. Por ejemplo, ahí cerca vivía un taxista, don Chico, que yo le decía papá, Sí, y el señor, cuando iba entrando al callejón para meter su taxi, nosotros nos subíamos atrás para hacer ese recorrido, sí, sí, de la entrada del Yuri sí, 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 adentro. sí. Había días que no, porque atrás metía una mujer eh, hermosa, grandísima, Sí, y él la metía escondida para que nadie se diera cuenta sí. porque el hombre era muy católico. Bueno. Bueno, es que, eh, y todos, te voy a decir algo, todos los de ese barrio, los de ese callejón, iban a la Santísima Trinidad y a la Medalla Milagrosa del Los Barrio sabe. México. Decime, ahora que mencionas esto, la iglesia omisa, tal parece que la iglesia fue omisa en Pero eso, los padres sabían muy bien lo que tal y estaba cual. pasando. Claro, No intervinieron. que van a intervenir, Jack. Creo que me dijiste que había feligreses que incluso se hicieron clientes de la casa de prostitución ad hoc que tenía la tía mala, ¿verdad? Sí, pero eso era otra casa que era mucho más disimulada porque llegaban por chiquillos. Sí, Acordate que el ratón de confesionario sí, creció ahí. O sí. sea, no creció, digamos, de la infancia, pero él llegó ahí siendo universitario, desarrolla su vida universitaria ahí con un sacerdote. O sea que los señores recibían la Eucaristía, Todo. consumían la sangre y el Maje, cuerpo de Cristo, su hostia, y después pero iban alegremente a ya, violar menores de edad. ya nos mandaban a Cielo comer, santo. nos mandaban a comer la hostia. Y aquí decir, le decía a uno el cuerpo de Cristo y uno decía amén, y uno no sabía ni qué. ¿Ah? Los confesionarios. O sea, había un sadismo de parte del sacerdote que le preguntaba a uno, ¿y qué le hacen a usted en su casa? ¿Qué taca, 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 taca? Esos señores son unos enfermos, Sí, son sí, una perversión espantosa. sí. Sí, 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 es terrible, querido amigo. Yo que jamás tuve experiencias ni remotamente semejantes a las tuyas. Recuerdo una iglesia a la que iba yo, una iglesia católica, yo soy católico, y yo era muy chiquito, tendría 10 años, 10 años. Había un corito en la iglesia, y Mm, recuerdo que el padre, un día que me vio, me sentó sobre los regazos y me hacía así como caballito mm. y me tocaba las piernitas, ¿verdad? Qué bonita voz tiene este angelito. Lo vamos a meter en el coro, me decía. Yo creo que este angelito, con esta voz tan linda, lo vamos a meter en el coro. Y yo recuerdo sentir aquí en mis piernas, en mi nalguita, la erección. Esto que estoy diciendo es atroz, yo lo sé, pero es la verdad. Sí, sí, Y la verdad os hará libres. sí. Recuerdo sentir la erección del tipo cuando me ponía a brincar en caballito en los regazos.
¿verdad? sí, sí, Endulzándome los oídos con que claro, me iba a meter en el corito de la claro, iglesia. Y claro. mientras tanto el tipo totalmente E- excitado Erecto, sexualmente de claro. sentirme lo que... Eso, esas cosas duelen mucho, esas cosas duelen mucho. Sí, De sí, nuevo, es la sí, traición, ¿verdad? sí, Figuras de autoridad, figuras venerables, figuras sí, modélicas, sí, de las cuales uno se supone que aprende normas de convivencia y el concepto de decencia y de respeto y sí, de dignidad, prostituyéndote así. Pero qué sí. horror, querido amigo. Yo siempre he hecho la salvedad que una cosa es la creencia en Dios y otra cosa es la religión, cual Sí, sea. Las religiones son terribles y la mayoría sí. se han prestado para lo peor, para lo peor. Aquí en Costa Rica, el todavía reciente caso de Mauricio Víquez, Sí, no, el eso, padre que había hecho todo tipo de guarrerías terriblemente, ¿verdad? sí, Creo que sí. se había ido del país. Estuve en México y esta gente es tan enferma que estando en México, en lugar, nadie sabía dónde estaba. Si él se hubiera tenido sosiego, si se hubiera quedado quedito, no pasa nada, ahí estuviera. Pero empezó otra vez con la misma carajada y cayó solo. Pero Sí, ese tipo, digamos, es como todo lo contrario, y lo voy a decir, a Manzanita, a sí, Monseñor Arrieta, sí, que era un homosexual, pero era como una señora, como una viejilla, ¿no? sí, Yo recuerdo perfectamente que Monseñor no lo podía ver a uno para cuando él pasaba ahí, de Monumental pasaba a la catedral, sí, ¿verdad? En esa calle donde estaba el cine central, ¿te acuerdas sí, que ahí claro, estaba? Y al claro. frente estaba la soda Imán. Yo estaba ahí, por alguna razón, estaba ahí de pie con otro amigo y pasaba Manzanita y decía, ¡ay, qué hombre! Decía, mira, sí. Ay, Pero era un enfermo donde él era una señora, él era una viejita, sí, 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 era un poquito más inocuo, digamos, digámoslo, menos peligroso. porque el estilo del padre Víquez, Ya no echado a la olvídese, calle, no, no, tirado a la calle, ¿verdad? el padre Minor, por otro lado, Hijo de Dios. dando clases de chofer, fíjate vos, en la sabana, pero Dios mío, qué cabeza cabeza, o sea, pareciera que fuera como una carajada así, de Ray Bradbury, pero en plena Sí, tierra, sí, ciencia ficción. sí, sí, Ray como decía, Bradbury, sí, 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 sí. o sea, Sí, sí. Y como, luego, Monseñor Rodríguez Quirós tenía su historia, ¿verdad? bueno, También él tenía él su historia. echaba la bendición a los chiquillos que iban en la microbús para Heredia, a las fiestas de Heredia, de la casa de Heredia, Ujú. Sí, con agua bendita. Y allá los esperaba el expresidente, bueno, en ese momento era el presidente de la República, el famoso Manchado. Y allá los esperaba el Manchado. sí. Una cosa impresionante, con bendición y todo. De nuevo, inmensas figuras de autoridad, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Prevaliéndose de esa autoridad. Sí, bueno, lo que te decía era que conversando con gente de la época, sanamente, decíamos que cómo han dicho que ese es el país más feliz del mundo. Sí. Yo no lo creo. No, yo tampoco. No, Eso yo es no. parte de nuestra mitología Sí, sí, patriotera, sí. no diré patriótica, sino patriotera, ¿verdad? Turística, ¿verdad? Yo creo que Turística, ha sí. sido La imagen de exportación. Eso es para tarjeta postal, ¿verdad? totalmente, totalmente. Sí, 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 es tremendo, Jack. ¿Cómo sentís la Costa Rica de hoy en esos rubros que hemos mencionado con respecto a la que te tocó a vos, que estamos hablando de los años 60? ¿Cómo estamos hoy a la altura de 2025? Bueno, Es, seguimos. es el niño es Sí, más protegido hoy en día que antes. no, no, no. Seguimos igual, Jack, con el agravante de que hoy día hay un maltrato hacia la mujer
Entonces tratan de despistar con el tema feminista Sí, a los niños, pero sigue igual o peor hoy día. sí. Digo, la gran ventaja son las redes sociales, entonces hay quienes se han cuidado más, Ajá. ¿verdad? Y hay quienes se están cuidando más porque saben que hay cámaras, que hay celulares con grabadoras, etcétera. Pero sí hay un problema grave. Hay un periodista que me parece muy valiente, que todos sus créditos van hacia eso, hacia el maltrato, la compra y venta de niños. Este periodista está tocando esos temas porque a él lo afectó que una de sus mujeres le quitara a los niños y no los dejara ver. Y este hombre, este periodista, ha hecho grandes denuncias, que me parece muy, muy correcto que haya hecho esas denuncias y trabaja en eso. Pero es porque a él le tocó propiamente sus hijos. Es diferente cuando una situación de eso lo toca a uno. Es diferente. No es lo mismo. Es que cuando uno vive el daño, ¿verdad? Voy a hacer una comparación muy extraña. Los soldados de Vietnam, yo conocí varios Ujú, excombatientes de Vietnam en Estados Unidos, en Nueva ujú, York. Yo estuve en varios estados de la Unión Americana y tuve el chance de conocer a ellos, a varios, por el tema del Ejército de Salvación. ujú. Y bueno, y lo que ellos cuentan, lo que realmente vivieron, es espantoso. Claro. No es la película de Rambo, no, no, no. No, no. No, no, la película de Rambo, eso es un Es piropo. más cercano a la película Platoon, Platoon, Pelotón de Oliver sí, Stone, sí, ¿verdad? sí. Sí, hay varias películas que se acercaron mucho a la realidad. Ujú. Tom Cruise trabaja en una de esas películas que no Nacido en recuerdo. el 4 de julio. Esa, Born esa. on the 4th of July. Recibió un Oscar de la Academia Sí, por sí, eso. sí, sí. Bueno, los gringos son aficionados a esas películas porque ellos lo vivieron, Sí. y lo cual me parece muy bien. Hay una serie de hombres que me rindieron el testimonio de que sí, hay películas que se acercan mucho. Y voy a cerrar el paréntesis de Vietnam porque ahí hubo latinos, negros y latinos Sí, eran claro. la carne de Por cañón. supuesto. Sí, sí. Mira, de los cientos de miles de soldados Mm, estadounidenses que murieron en Vietnam, sí, eh, un, yo tenía la cifra, un 12% eran sí, latinos. claro, Oí claro. lo que te estoy Sí, sí, diciendo. sí, sí. Y sin embargo, Donald Trump hoy se permite decir que ellos no necesitan de América Latina, ¿verdad? Salvo como carne de bazooka, ¿verdad? De metralla, y sí, ¿verdad? Es terrible, No, no, es Trump. atroz. Sí, negros y Y latinos. latinos, Sí, 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 sí. eso Yo fue lo... conversé con varios de ellos ya mayores. Te cuento que mi ex mujer, Kathleen Kennedy Bacon, ella me presentó a dos de sus hermanos que estuvieron en Vietnam. Sí. Ah, es una cosa, No, 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 eso fue un descenso al infierno. eso fue terrible, Sí, sí, una terrible. degradación terrible. Cerramos paréntesis con eso y podemos decir que Costa Rica no es ni ha sido el país más feliz del mundo. Sí, Perdóname, pero no es cierto, sí, no es cierto. Porque lo que hay debajo de todos los manteles que sí. se pueden decir, de los púlpitos, de las mesas de consagración, De las curules, de las de los curules. Ah, no, escritorios en las escuelas, no, no. de los escritorios magistrales, ¿verdad? Sí, todas esas cosas se encubren, ¿verdad? Ahí hay historias de historias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevar esas historias a papel para que la gente, dichosamente Balada Clandestina ha llegado muy bien a los lectores Sí, y que han podido comprender la situación infantil de los 60 y que se dan cuenta que hay una resonancia a la actualidad, claro. ¿verdad? Que hay una continuidad.
una continuidad. Que no fue que eso terminó ahí, fue un capítulo No. negro de nuestra historia y ya no, que eso continúa. De hecho, que mi interés de escribir esto no es, digamos, hacerse famoso, no, es un testimonio. No, estabas en la obligación ética de hacerlo. Claro, claro, En honor a la verdad tenías que hacerlo. claro, O sea, claro, hubiera sido totalmente. infame no Sí, dejar sí, sí. testimonio de eso. Sería Es muy, un retrato tremendo, un sí, retrato, sí, yo diría, hiperrealista, sí, para usar un término de la pintura, de la sociedad costarricense. sí, No es un cromito, no es una tarjeta postal para la sí, fachada de exportación, para sí, captar turistas, no. Es la Costa Rica oscura, claro, la faz en sombra, el licántropo, sí, el Mr. Hyde, sí, el sí, Dr. sí, Jekyll y Mr. Hyde, sí, el monstruo que tenemos detrás de esa fachada. sí, Es muy sí. importante que los costarricenses sepan que esto así, ¿verdad? Y que sigue siendo, o Sí, sea, sí, vos sí. tenés toda la razón cuando me preguntas que qué diferencia hay, ninguna, ninguna. Vea los escándalos en los que está metido el PANI, por Sí. ejemplo. Es una cosa, Ah, no, eso es mira, macabro. El que PANI es es resultado de ser un mercader también de niños. Es terrible. cómplice, cómplice de toda esta Bueno, de cosa. nuevo el principio de la traición, Sí, ¿verdad? sí, sí, Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, cuando diseña el infierno, que igual que el purgatorio, igual que el paraíso, está compuesto por 9 círculos o 9 cavernas donde sucedían cosas y se castigaban pecados diversos, la gula, la ira, la avaricia, la dispendiosidad, la violencia. El círculo más siniestro, el último, el noveno, donde estaban los castigos más tremendos, estaba destinado a los traidores. En la ética de Dante, la traición es el peor vicio, el peor tipo de aberración psicológica que un humano puede tener. La traición, todas las formas de traición, traición a Dios bajo la sí, forma de Judas, sí, traición a César bajo la forma de Brutus, traición a Carlomagno bajo la forma de Ganelón, sí, traición a los huéspedes bajo la forma de Fray Alberigo, que hospedó a unos amigos bajo su techo y los degolló en la noche. Es decir, los traidores a la patria, a su Dios, sí, a su familia, a sus amigos, sí, a su compañero o sí, compañera de vida. Los traidores, en la visión de Dante, y la comparto, no había nada peor que la traición. sí, sí, Gente que deposita en otras personas toda su confianza, sí. toda su vida la ponen en manos de otras personas y se ven traicionados, se ven vendidos. Es que no hay palabras, Faustino. No hay palabras. Yo comprendo que un ser humano en un ataque de ira ciega, ¿verdad? Con todos los químicos derramados en el cerebro que generan la violencia o que son producto de la violencia, yo comprendo que en un momento de ofuscación terrible alguien saque una pistola y mate a alguien. No lo aplaudo, me parece una cosa monstruosa, atención, no lo aplaudo, pero Sí, comprendo claro, que el ser humano tiene esa volatilidad, sí, ¿verdad? Es muy, tiene de un altísimo sí, octanaje, sí, somos combustible de alto octanaje, pero no comprendo, no te puedo comprender que alguien haga eso que te hicieron a vos, ¿verdad? sí, Que te sí, traicionen así, sí, desde el cálculo, desde la sí, frialdad, con sí, perfecta circunspección, con perfecto sí, cinismo. sí. No es que están ofuscados No, por una súbita inundación de químicos en el cerebro que lo no, no, cegaron y no, no, lo no. hicieron con sangre fría, lo hicieron con alevosía, con cálculo, con ventaja, con todo lo que vos quieras. Eso no lo puedo yo. Soy un ser humano mucho menos evolucionado que vos, querido amigo. Yo hay cosas que no puedo perdonar. He vivido cosas en mi vida que Sí. no puedo perdonar. Francamente, no creo que nunca las perdone. No vamos a hablar de ahora de eso porque mi vida no es el tema aquí. Pero no, hay cosas, hay algunas cosas en mi vida que yo no soy capaz de perdonar. El filósofo francés, judío francés, Vladimir Yankelevich, que había perdido parte de su familia en los campos de concentración nazis, decía esta frase paradójica: todo en el mundo se puede perdonar, todo salvo lo imperdonable. Ve la Sí, contradicción, sí, ¿verdad? Después entonces el otro gran filósofo francés, Jacques Derrida, le ripostó, le contestó y le dijo: no, Vladimir, no,
Justamente lo imperdonable es lo que hay que perdonar. Justamente es ahí donde se ve el esfuerzo ético que supone el perdón. claro. Porque perdonar porque te robaron un lápiz o perdonar porque te dieron un pisotón en una pista de baile sin querer, eso no tiene gracia, eso cualquiera, eso no hay ni que perdonar. Pero justamente es lo que te hiere en tu más íntima fibra, eso es lo que tenemos que ser capaces de perdonar, decía Derrida. Pero Yankelevich no, no. Incluso fíjate vos que siendo un músico notable, un pianista notable y un musicólogo, escribió muchísimo sobre música y evitó en toda su carrera como filósofo tener nada que ver con la cultura alemana. No escribió nunca sobre Beethoven, Bach o los austríacos, igual Mozart, Haydn, Brahms, Wagner, nunca, nunca. Se dedicó a escribir libros sobre franceses, sobre Ravel, sobre Fauré, sobre Debussy, sobre Satie, se especializó en eso. No quiso volver a leer a Goethe, ni a Schiller, ni a Hölderlin, ni a Nietzsche, ni menos que a ninguno, ni a Schopenhauer, nada. Se purgó de todo lo que tenía que ver con el germanismo, ¿verdad? Con todo lo que era teutón, arte, música, filosofía, literatura, poesía, todo. Se borró eso. Nunca más quiso abordar nada. Se canceló toda esa parte de la cultura germánica que todos tenemos dentro. Porque la cultura germánica es una de las culturas seminales de Occidente, junto con la francesa, la española, la italiana, la inglesa, ¿verdad? Otras también. Es decir, borrar a Alemania de la historia es borrar una cantidad inmensurable de genios de primerísima línea. Sin embargo, Vladimir Yankelevich lo hizo. No quiso, no quería hablar de Beethoven, lo despreciaba. Él llegó a esta conclusión: una cultura con todo lo complejo y todo el enorme paquete de valores y antivalores de una cultura que es capaz de producir la Shoah y las cosas que se dieron en los lágeres, simplemente no tiene perdón de Dios y tiene que ser descartada en todo su conjunto. Ahí se va Beethoven por dentro, y Goethe, como te decía, y todo, y Kant, y Hegel, y todo lo que vos querás. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes una cosa? Lo comprendo a Yankelevich, comprendo. Él consideraba la cultura de una manera sistémica, la cultura en enorme sistema, ¿verdad? Orgánico, compuesto de montones de cosas. Una cultura capaz de los niveles de crueldad que se vieron en los lagers tenía que ser descartada toda ella, su música, su letra, toda, ¿verdad? No parece una postura muy racional, pero bueno, el ser humano no es predominantemente racional, es emotivo, es pasional, es onírico, es sentimental, es un animalito más de emociones que de ecuaciones de segundo grado. Sábato hablaba mucho de eso, Ernesto Sábato, que había sido científico, ¿verdad? Físico, ¿verdad? Matemático, y luego también el gran escritor que fue. Y abandonó la ciencia. Totalmente. Abandonó la ciencia, cosa que escandalizó a muchos y hirió y decepcionó a muchos. Porque llegó a la conclusión que la ciencia realmente no era la vía para hacer que el hombre trascendiera a un estadio superior de la conciencia. Sí. Sábato estaba muy claro y hacía una división entre la inteligencia y lo emocional. Claro, sí. Y eso realmente a mí me marcó mucho con Sábato, porque pude hacer esa separación. Y te voy a decir lo siguiente: después de Balada Clandestina, un grupo de muchachas, de 5 muchachas, me pidieron una reunión para hacer un taller de literatura que ellas querían escribir, y fueron muy francas de lo que querían. Estas 5 muchachas en su adolescencia fueron víctimas de violación de hogares, digamos, de buen prestigio. Fueron violadas por sus padrastros. O sea, madres que permitían que su pareja violaran a sus hijas con tal de que este hombre no se fuera. Estas muchachas rendían un testimonio y trabajamos como por un año, trabajamos, y ellas lograron escribir sobre el tema
no publicaron porque lo que querían era ver de qué manera podían sacar eso, ya que ni con psicólogo habían podido hacerlo, porque el psicólogo como que era parte de toda la historia Sí, claro, claro. de sus madres, eh, no podían sacarlo, y la idea de ellas no era hacer un libro para publicar, sino era un libro, una especie de diario. Mm, Pero mira, unas cosas que esas muchachas tremendo, sí. escribieron, cómo su madre permitía, vea qué delicado, pero te estoy hablando de unas familias, de eso que es, no sé, arriba, arriba, ¿ah? Cómo sus madres permitían que esos varones pasaran de habitación a habitación a la de sus hijas. Mm, O sea, ya, eso es una cosa espantosa, con tal de no dejarlo perder. Y hubo una muchacha que dijo que lo más grave es que el padrastro estaba con ella en la cama de ella y mm, llegaba la mamá y se acostaba con los tres. O sea, con nosotros dos se acostaba a dormir, mientras el tipo le estaba teniendo sexo con su hija. mm, O sea, cosas que ellas no podían perdonar, hablando del perdón y hablando de la división que hacía Sábato de lo inteligente a lo mm, emocional. mm, Porque en esto hay personas que son muy inteligentes, llenas de títulos, llenas de una inteligencia comercial, empresarial, mm, ¿verdad? Pues son mujeres empresarias de primer nivel, pero emocionalmente casi que destruidas, mm. Sí, es muy porque, frecuente eso. porque no podían ellas poder salir adelante en una relación con una pareja. Les mortificaba. Ujú, Y yo entiendo eso perfectamente porque yo todavía con 30 y resto de años oía los pasos de la tía Mala ujú, y la veía a ella donde ella venía con aquel cuerpo así gordo, con un delantal de esos horribles y traía una faja ujú, detrás de su cuerpo ujú, a hacérmela así encima. Cuando yo les conté eso a esas muchachas, me decían, vea, don Faustino, yo tengo en mi memoria cuando llegaba ese hombre a mi cuarto desnudo y erecto. Y te estoy hablando de mujeres ya de otro nivel, ujú. de estudios profesionales, etcétera, de una madurez. Emocionalmente no podían salir adelante. No, no. Repito una Ujú, vez más, Sábato tiene toda la razón de separar lo inteligente a lo emocional. ujú. ¿Qué es más valioso de estas dos? Bueno, y lo emocional, porque es lo que te hace mantenerte, digamos, feliz. Lo que Sábato hace hincapié es que el ser humano ha crecido muchísimo en cuanto a su cúmulo de Ujú, conocimientos, por claro, supuesto, ¿no? Los sumerios no conocían lo que era la física cuántica, nosotros conocemos, ¿verdad? claro, Los etruscos no sabían nada de neurobiología, ahora nosotros tenemos ese paradigma científico. Entonces, hemos acumulado muchísimo conocimiento, ¿cierto? La ciencia ha acumulado muchísimo conocimiento, el arte también. Eh, eh, pero en su madera emotiva, en su naturaleza instintiva, emotiva, visceral, sí, eh, ética, el ser humano no ha evolucionado un ápice desde el neolítico superior hasta hoy. ¿cierto? La ¿Cierto? parte del cerebro de las Sí, emociones sí, sí, sigue siendo la misma, sí, sí, ha quedado estancada, sí, no ha habido sí, crecimiento emotivo. sí, Seguimos siendo animalitos belicosos, envidiosos, codiciosos, salaces, territoriales, egoístas, todo eso. sí, Igual que los Homo sapiens sapiens que recorrieron los caminos de la Tierra hace 150.000 años, ¿verdad? Y ese es el punto de Sábato. Hemos crecido mucho en cuanto a la cantidad de conocimiento que tenemos, por supuesto. claro. Mira, el ciudadano más ignorante hoy día de la calle sabe más de lo que en su momento supo Sócrates Sí, sí, o Platón. sí, sí, Entonces, claro que sí. Así no fuese más que por ver televisión, claro. sabe más.
Pero ese saber más no se traduce en un crecimiento espiritual. No ha habido crecimiento No, espiritual. no, no. Estamos con el mismo nivel sí, de los sumerios allá, 8.000 años, Sí, cuando en la Mesopotamia surgió la civilización, entre el Tigris y el Éufrates. Eso es lo que decía Sábato, que no hemos crecido. sí, Entonces es muy peligroso porque nos hemos convertido como animalitos sí, macrocéfalos. Tenemos una cabeza enorme llena sí, de conocimientos, ¿verdad? Pero nuestra madera humana sigue siendo muy primaria, muy básica. Entonces, como poner a un niño con una AK-47 cargada, ¿verdad? sí, Ahora tenemos ojivas nucleares por todas partes, ¿verdad? claro. Los Estados Unidos por sí solos tienen 5.891 ojivas nucleares y anuncian que van a desarmar 1.000. ¿Qué? Desarmar 1.000. Si con 100 que tuvieras basta para borrar el planeta de la Vía Láctea. Con 100 que tuvieras. ¿Qué No, ganas no, con no, desarmar 1.000 o no, 900, creo que eran? no. ¿Verdad? Si vamos a ser coherentes con la política del desarme nuclear, por lo menos, deberíamos de hacerlo en toda línea, ¿verdad? Sí, Y todo sí, el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Qué cosa, mira, qué cosa más. sí. Bueno, ahí tenemos esa respuesta de gente que no ha podido salir adelante y de otros que hemos logrado sostenernos de una u otra manera para rendir ese testimonio. Yo Sí, creo mucho en los testimonios también, claro, en el sí, testimonio sobre papel. Por eso fue una gran, una gran aventura en un momento de psicólogos o gente que se preparaba en las emociones para hacer libros de autoayuda, sí, ¿verdad? Esos libros de autoayuda de alguna manera han dado un buen fruto. sí, Y yo sí reconozco, por ejemplo, que a mí me ayudó un poco, ya en mi madurez, un libro de Dale Carnegie. Dale Carnegie, sí, 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 el poder del pensamiento tenaz. sí, pero me decepcionó después. Y ahí me di cuenta que el ser humano somos, somos propensos a todo. Sí, El tipo se suicida. se suicidó Dale Se Carnegie. lanzó por una ventana de un edificio y se desbarató abajo. Cielos santos, qué mentis para todo lo que predicó toda su vida, ¿verdad? ¿Cómo ganar amigos? Es uno Sí. de los libros fabulosos de él, además del que vos mencionaste. Ha habido varios. El reverendo Norman Vincent Peale también Sí, escribía sí. muchos de esos No, libros. hay varios tipos gringos que trabajaron muy bien el tema de la autoayuda, precisamente a raíz de las guerras que han vivido, Sí, las revoluciones que han vivido los norteamericanos, y que ellos han tenido algo, Jack. El norteamericano de repente está en la cúspide social, económica, y de repente se desploma. está desplomado. Yo vi, porque alguien me señaló a varios tipos en aquella calle que es la de la calle del gran negocio de Estados Unidos en Nueva York, Times Square, no donde está la bolsa de valores, el Dow Jones, Wall Street. Wall Street. En Sí, Wall Street vi dos tipos leyendo, dos indigentes con un canastito como esos de supermercado, sí, leyendo los periódicos, y alguien me dice, ese fue un bolsinista de Wall Street eh, que estuvo arriba y de repente cayó. Bueno, ellos por eso trabajan mucho eso. Cuando en América Latina un gran político o comerciante o político está arriba con mucho dinero y de repente empieza a caer, alguien lo salva. ujú. O alguien le cierra el banco para que no deba nada. Mira, nosotros somos así. Bueno, los gringos, por eso los libros de autoayuda vienen de ahí, de Sí. esos desplomes total, emocionales. Yo les tengo desconfianza. De veras. Sí, sí, es como una especie de pandemia literaria.
Sí, Es como una sí, sí, pandemia, sí, es una sí, especie sí, de virus literario que sí, se sí, propaga por sí, todo. sí. Vos vas a cualquier librería aquí, cualquiera Lo de más que las... se vende, Si preguntas qué tipo de libro tiene más salida aquí, los de no, autoayuda. no es el Quijote, son los No, libros de autoayuda, ¿verdad? claro, Y hay claro. mucho charlatanismo en eso, Por supuesto. admitámoslo, hay Sí, sí, mucho sí, charlatanismo. sí. No todos son elaborados por maravillosos psicólogos, no, Sí, no, sí. no. Hay un escritor que no voy, vos sabes quién es, que no voy a decir el nombre para no hacerle mala. Es un escritor suramericano Sí, que ha escrito novelas, pero que en el fondo son de autoayuda, sí, sí, sí. pero las ha encubierto De literatura, de una pátina, de un barnicito una literario. Y por cosa supuesto sé quién es, sí, claro. y vende millones. Sí, 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 Y sí. la gente no ha entendido todavía que este hombre es un tramposo Es literario. una estafa, es una Pero es una estafa viviente. estafa. Pero es un generador de lucro y de utilidades descomunal. Sí, 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 Es del sí. escritor más vendido y más leído al momento Más actual, ¿verdad? vendido. O sea, ese tipo va a dar una conferencia, por ejemplo, a México o a donde vaya, 6 meses antes ya está vendido todos los campos. Sí, 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 O así sea, es. todas las butacas están Sí. vendidas. ¿Ah? Es un fenómeno de mercadeo Sí, y de sí, locura consumista. sí, sí. Eh, no tiene ninguna validez como Ninguna, filosofía, ninguna, no tiene ninguna, ninguna hondura. ninguna. Ya que no Son- tiene es nada. un maestro de la cursilería, de la Sí, sensiblería, del sí, lugar sí, común. Es triste, habla mal del mundo sí, que un sí, escritor suelo así, sí, sí. ¿verdad? Yo me dediqué a leerlo 3 libros Sí, especiales. Mira, y es una estafa, sí, man. sí, 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 sí. Pero Sí, sí, ideas facilongas sí, 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 y cursis que sí, cualquiera te ve. sí, sí, ¿Qué te puedo decir, hermano? Vos sos, Faustinito, creo yo, esto es una tesis importante de desarrollar. Hay un paradigma biológico muy importante que se llama el paradigma de la autopoiesis. Autopoiesis. Lo crearon varios, lo creó Goodwin, ¿verdad? Que le llamaban el poeta de la biología, que era ujú, biólogo, Maturana y Varela. Goodwin, Maturana y Varela. Al mismo tiempo, los tres lo ujú, crearon. El paradigma autopoiético. ¿Qué significa autopoiesis? Autopoiesis es algo que se diría de aquellos organismos, de aquellos seres vivientes que tienen la capacidad de autosanarse, sí, autorregularse, sí, autoestabilizarse, autonutrirse. Y sí, al tiempo que hacen esto, sanan también su entorno. sí, Una máquina no puede hacer eso. sí, Una sí, máquina no puede hacer eso. es A un cierto. avión se les friega una turbina, la otra turbina no va a correr al rescate Ujú, de la turbina que está incendiada. Lo que es más, al revés. Ese terrible accidente va a generar otro y otro y otro y sí, otro, una avalancha, porque entonces el avión cae desde 40.000 metros de altura, lo cual significa 4 minutos cayendo en caída libre a una fuerza como de 30 gravedades, imagínate vos. Entonces las máquinas no son capaces de autopoiesis, el ser humano sí, y las plantas sí, porque una sí, planta, por sí, ejemplo, una planta, eh, eh, para empezar, en la fotosíntesis, una planta absorbe energía lumínica y la transforma en energía química. ujú, Una planta absorbe todo el monóxido de carbono de los carros que pasan ujú, con sus muflas echando esas porquerías, ¿verdad? ujú, Absorbe el monóxido de carbono, lo absorbe y te devuelve oxígeno. ujú, Es una máquina oxigenadora del sí, planeta. Por eso sí, se habla de reservas de biosfera, de reservas de oxígeno. ok, Entonces son seres, son organismos que se sanan a sí mismos y al tiempo sanan también a su entorno. ujú, Eh, eh, un artista como vos tomó todo, para mantener la metáfora, tomó todo el monóxido de carbono que te tiró, ujú, todos los gases tóxicos que te tiró la ujú, vida y los transformaste en oxígeno. sí, sí, Entonces, te autosanaste, sí, te autoequilibraste, te sí, autoestabilizaste mediante la escritura, que sí, es un sí, acto por excelencia sí, autopoiético. Poiético viene de poiesis, de ahí viene poesía, pero poiesis para los griegos era más que poesía, era creación,
creación en general, poiesis. Y autopoiesis es autocrearse, autosanarse. Eh, el ser humano se autosana, entre otras miles de formas, mediante la escritura. Claro, claro. Vos te autosanaste Sí, por la escritura. a través de la escritura, ese Claro, acto claro. mágico, providencial, Sí, que sí, es la escritura, sí, de la mejor de las medicinas. Y no solo te autosanaste, has contribuido a sanar tu entorno sí, sí, como un estoy organismo seguro. autopoyético. Claro, claro. Te decía, la autopoiesis es lo propio de los organismos. ¿Qué es un organismo? Un Ujú, organismo es un ser en el cual el todo, el funcionamiento de todo depende del buen funcionamiento de las partes, ujú, y las partes solo tienen razón de ser en función del todo. Hay una dialéctica entre el ujú, todo y las partes. Eso es un organismo. ujú. Un cuerpo, si te tiene que extirpar un pulmón, porque no es un tumor cancerígeno terrible, el otro pulmón va a trabajar más para suplir esa falencia. Igual con un riñón, el otro riñón, igual con un oído, un ojo, Ujú. el otro ojo, ¿verdad? Sí, el ser humano, el organismo se autoequilibra. Claro, Los otros órganos están bien, redoblan su esfuerzo para que el organismo vuelva a sí, equilibrarse sí, y no entre en barrena como un avión que cae, ¿verdad? Eso es lo que diferencia el organismo de la máquina. La claro, máquina no se claro, puede autosanar. Antes bien, si se le descompone una parte, eso va a acarrear una terrible cadena de causas y efectos hasta que, claro, claro, te repito, el avión se cae. sí, Entonces, vos sos autopoyético. sí, sí, Y es de ahí el inmenso valor de sí, Balada sí, Clandestina, ¿verdad? sí. Yo creo firmemente en que Balada Clandestina me autosanó, Y, porque es una liberación impresionante que se logra. Pero además de eso, haber colaborado con otras personas que han estado en situaciones muy, muy claro, similares, claro. ¿verdad? Y Balada Clandestina ha cumplido una función muy importante en ese Sí, sentido. sí, sí. Eh, ¿Cuánta gente ha leído el libro? Yo de las ediciones que se han sacado, aquí en el país, bueno, son realmente es poco, son cerca de 1000 y algo. Pero bueno, ya vender 1000 y algo de un solo título Es espectacular. es Aquí muy Costa bueno. Rica pasa por un bestseller, un Sí, país que sí, ya no sí, lee. sí. Costa Rica